Y vamos a continuar con información relacionada a los conceptos básicos de elemento finito. Y bueno, vamos a empezar a ver algunos tipos de análisis. Entonces vamos a empezar con el más fundamental que se ve en el área de elemento finito, que serían unos análisis que se llaman análisis lineal elástico. Entonces vamos a ver a qué se refiere un análisis lineal elástico. Dice, el concepto lineal significa que los desplazamientos que voy a calcular en mi problema, y en este caso, cuando hablamos de deformaciones, esfuerzos, todos estos valores son proporcionales a los valores de entrada. Por ejemplo, yo hago una simulación de un sistema con este tipo de análisis lineal elástico y le aplico una fuerza X y el sistema se deforma o se estira 1 milímetro. Bueno, si yo duplico la carga, también se va a duplicar la respuesta. Digamos que también se va a duplicar el desplazamiento, o sea, va a ser ahora de 2 milímetros. Si es el triple, pues el desplazamiento va a ser 3 milímetros, etcétera. Entonces, eso significa lineal, que todo es proporcional. Luego aquí habla de un concepto de rigidez. Esto ahorita lo vamos a ver ya más a detalle. Si aumentamos la rigidez, si es más rígido, voy a batallar para deformarlo un poquito más. Entonces, si yo tengo un material con una rigidez 1, hago un análisis y se deforma 1 milímetro. Y si hago el mismo análisis pero con un material 2, que es el doble de rígido que el 1, bueno, ese se va a deformar 0.5 milímetros. Entonces, esas relaciones las podemos sacar con esta ecuación sencilla que dice que el desplazamiento está relacionado como la fuerza aplicada entre la rigidez del material. En este caso, la rigidez aquí le vamos a llamar K. Entonces, si duplico la fuerza, se duplica el desplazamiento. Si duplico la rigidez, el desplazamiento es la mitad. Luego dice, esto es válido para problemas con pequeños desplazamientos. La rigidez no cambia durante todo el análisis. O sea, la propiedad del material que voy a utilizar siempre va a ser la misma. Y la carga nunca cambia de magnitud, orientación, distribución. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a poner análisis lineal elástico. De entrada, la palabra elástico, ¿ustedes cómo lo entenderían? Si se acuerdan de algunos conceptos de mecánica, ¿qué significa esa palabra elástico? Que su estructura vuelve a su base original. Sí, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un sistemita. Este resorte le voy a aplicar una carga F y este sistemita, digamos que se va a estirar. Lo voy a dibujar con otro color. Supongamos que nuestro resorte se estira un poquito hasta acá. Se mueve un puntito o aquí una distancia X. Entonces, si yo estiro un poquito ese resorte, se va a estirar un valor X. Bueno, si yo libero esa carga, suelto la carga o dejo de aplicar la carga, el resorte va a regresar a la posición inicial que estaba antes de aplicar la carga. Entonces, eso se llama un comportamiento elástico. Si yo suelto la carga, el sistema regresa a su posición original. Y la palabra lineal, si por ejemplo yo grafico la carga aplicada contra el desplazamiento, si aplico poquita fuerza, digamos que me da un desplazamiento aquí, un punto. Un desplazamiento el que les mencionaba, 1 milímetro. Un valor. Si yo duplico la fuerza, pues me va a dar el doble de desplazamiento. Si triplico la fuerza, me va a dar el triple, etc. Entonces, cuando yo grafique todos estos posibles escenarios, me va a dar como comportamiento una línea recta que se vea bien dibujada. Ahí está. Hay posibles puntos. Este comportamiento le llamamos comportamiento lineal. Cuando hablamos de un comportamiento lineal, esa línea recta tiene una pendiente. Aquí hay una pendiente. Bueno, esa pendiente, por lo pronto ahorita le vamos a llamar K. Y esa K nosotros le llamamos rigidez. Voy a poner otra grafiquita muy parecida. X, desplazamiento, fuerza. Y voy a poner dos materiales. Un material, vamos a poner que tengo un material con esa curva. Y voy a poner otro material con esta curva, es recta también. Entonces este material tiene una pendiente, vamos a llamarle K1, una rigidez K1. Es otro material que tiene una rigidez K2. Entonces fíjense, una pregunta súper sencilla
¿Cuál de esos dos materiales, vamos a ponerle aquí 1 y 2, cuál de esos dos materiales es más rígido? El que tiene menor deformación, ¿Y cuál sería, el 1 o el 2? el 1. Fíjense, aquí voy a trazar una constante. Aquí, esto es una fuerza constante. Una F, vamos a llamarle F1. En el material 1, mi sistema se deformó hasta aquí, hasta ahí, X1. Hasta ahí se deformó. Pero si con la misma fuerza, pero con otro material, vean que el segundo material se deformó hasta acá, a la derecha. Todo esto, o sea, se deformó de aquí hasta acá. Vamos a llamarle ese valor X2. Entonces le apliqué la misma fuerza. El material 1 se deformó un poquito menos, X1, y el material 2 se deformó más, X2. Entonces significa que como batallé más para deformar el material 1, se deformó menos. Entonces el material 1 es más rígido que el material 2. O vean simplemente el ángulo de la línea, porque la pendiente realmente tiene que ver con el ángulo de esa línea. El material 1 tiene una inclinación más grande, tiene un ángulo mayor que el material 2. Entonces, al tener un ángulo mayor, el material que tenga más pendiente, en este caso es el 1, es más rígido que el 2. Entonces, el material, lo voy a poner aquí, la K del material 1 es mayor que la K del material 2. Entonces, estos conceptos gráficos es lo que nos dice todo este texto, que los desplazamientos son proporcionales a las fuerzas porque es comportamiento lineal. Sin embargo, si yo cambio el material, si yo cambio la rigidez, lo que se va a afectar principalmente es la deformación. O sea, los desplazamientos van a ser menores si aumento la rigidez. Luego, otra palabra aquí importante dice, válido para problemas con desplazamientos muy pequeños. Vamos a poner otra nota, que cuando hablamos de un análisis lineal elástico, vamos a considerar desplazamientos pequeños. Vamos a ver qué significa este concepto de pequeños. Esto principalmente lo vamos a ver aplicado en metales. Si nos acordamos de mecánica, resistencia de materiales, existe una curva que se llama esfuerzo de formación. Esa curva sale de una prueba de tensión, o sea, ustedes hacen una probeta. Digamos que esta es mi probeta, se la llevan al laboratorio, una máquina universal, y aquí le aplican una carga de tensión. Y pues ahí van monitoreando unos puntos y van viendo ahí una serie de datos. Y al sacar esta gráfica les va a dar una línea recta, que es el comportamiento lineal. Y después de un cierto punto, aquí empieza a cambiar ya de comportamiento. Y si nos acordamos de esa prueba, pues nos decían, mira, para este tipo de materiales existe una zona elástica, que es la parte recta, y una zona plástica. Una zona elástica y una zona plástica. Cuando hablamos de un análisis lineal, estamos trabajando en la zona elástica otra vez. Lineal elástico. No voy a considerar esta parte de aquí, no la voy a considerar. Ahí le voy a poner unas tachas. Vamos a ver escenarios donde sí lo considerarían, por ejemplo, en procesos de formado de lámina, forjas. Ahí sí ocupan la parte plástica. Pero por lo pronto, ahorita vamos a enfocarnos únicamente a lo más básico, elástico. Igual, aquí hay una pendiente. Nada más que aquí la pendiente ya no se llama acá, se llama otro nombre. Ahorita no voy a profundizar en la parte de estos nombres, pero, por ejemplo, para aceros, este valor de aquí anda alrededor de 0.002, valores muy pequeños. Entonces, en ese rango de valores, hasta ahí el material se comporta de forma lineal. Entonces, para metales es un promedio, es 0.02, a lo mejor 0.003, dependiendo si es aluminio o algún otro material. Pero en la parte elástica, en muchos materiales las deformaciones son muy, muy pequeñas. Eso no quiere decir que los esfuerzos sean muy pequeños. Estos esfuerzos, estos sigmas, van a ser muy importantes para calcular los diseños, los factores de seguridad. Pero cuando hagamos cálculos de estos valores de deformación, se van a dar cuenta que son muy pequeños. Entonces, muchas de las teorías de elásticas van a asumir este comportamiento. O sea, físicamente, a lo mejor yo tengo una estructura con cargas, hago mi análisis, hago un montón de cálculos y a nivel software, pues nosotros lo vamos a exagerar. O sea, nosotros a nivel software, pues estiró todo esto, todo eso.
Bueno, eso a lo mejor físicamente fue 0.1 milímetros, un desplazamiento delta. Pero ese 0.1 milímetros me generó muchos esfuerzos que ponen en riesgo el material. Y cuando hago este análisis estoy considerando esta zona. O sea, yo debo estar consciente de que estoy analizando únicamente el comportamiento elástico. Entonces ahí poco a poco vamos a irnos metiendo las propiedades de los materiales, y ahí es donde es importante entender hasta qué rango voy a estar analizando. O sea, yo no debo de pasar este punto, ese punto azulote que puse ahí, ese punto de excedencia. O sea, ustedes no quieren pasar ese punto de excedencia. Entonces, para yo asegurar eso, estoy analizando un comportamiento elástico. Y la carga nunca cambia de magnitud, orientación o distribución. O sea, si yo en mi análisis le pongo 100, esa carga siempre va a ser constante. Entonces, ese es otro criterio que más que nada eso es para los análisis estáticos. Esto más que nada en función del tiempo, esa carga debe ser constante. No cambia de ángulo o no se distribuye. O sea, no cambia de que le apliqué en este punto, pero al deformarse ahí pasó algo y se cambió a otro punto. Eso aquí no lo estamos considerando. Todavía son bastantes simplificaciones o suposiciones que estamos haciendo. Entonces, este es el concepto de análisis lineal elástico. El comportamiento del material es proporcional. La rigidez juega un papel en los desplazamientos, hace que a mayor rigidez es menor desplazamiento. Y normalmente consideramos en los análisis lineales elásticos que los desplazamientos o las deformaciones son muy pequeñas. Y eso ocurre principalmente en metales.